Estimados participantes, buenas tardes a todos nuestros asistentes de España y resto de Europa y buenos días para todos los amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars Energía. Agradecemos a toda nuestra audiencia el interés y la gran convocatoria de esta actividad. Les animamos a participar y realizar preguntas a través del menú que podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Nuestros participantes intentarán responder todas ellas. Pueden estar informados de todos nuestros webinars y de todos nuestros eventos con sus nuevas fechas a través de nuestra página web www.energyart.com. Les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales para conocer todas las novedades y noticias de interés al momento. Dejamos ya la palabra al moderador de la sesión, que se encargará de presentar a los participantes y guiar el debate. Muchas gracias y buen webinar. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar en el que vamos a hablar de nuevas tecnologías y su influencia en el desarrollo de proyectos solares. Primeramente, me gustaría agradecer a Energía por haber invitado en este caso a APA Renovables, que yo formo parte de la asociación, es la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Y bueno, pues voy a ser la moderadora. Como veis, estoy muy bien acompañada con grandes expertos en temas tecnológicos que son muy, muy importantes. Y bueno, voy a hacer una breve introducción antes de presentarlo muy brevemente. Y vamos a empezar, va a tener un formato muy activo de debate, donde les voy a hacer preguntas. Y bueno, todos los que queráis hacernos cualquier pregunta y demás, lo podéis hacer a través de las cajetillas que hay abajo, que pone preguntas y respuestas. Incluso yo siempre recomiendo que es mejor preguntas y respuestas que el cajetín de chatear, porque a veces podemos perderlo. Pero en cualquier caso vamos a estar pendientes de vuestras consultas. Primero, haré, como he dicho, la presentación y empezaré a preguntarles a nuestros ponentes y luego al final dedicaremos como unos 10 minutos a ver vuestras consultas y vuestras inquietudes. Pues bueno, este webinar que es muy enfocado a nuevas tecnologías y cómo afectan el desarrollo de los proyectos. Vosotros sabéis que cuando tenemos ya una instalación realizada, finalizada, pues el tema de operación y mantenimiento nos importa mucho para conseguir pues que la producción que se esperaba pues la consigamos. Entonces, aquí lo que nos vamos a centrar, a lo mejor esto es más aguas abajo, vamos a ver qué es lo que pasa en los aspectos de cuando empezamos a desarrollar a la construcción del proyecto. Vamos a ver que parece que pequeños detalles son importantísimos para que tengamos una buena rentabilidad de las instalaciones. Entonces, vamos a analizar aspectos fundamentales para la mejora de la eficiencia de las plantas fotovoltaicas, tanto en su desarrollo como en su construcción. Vamos a ver la importancia del dimensionamiento, de la potencia de los módulos, del albedo, de la altura de la instalación, las sombras, la temperatura, la distancia entre filas, etcétera. Realmente nos interesa mucho optimizar la producción de las plantas y reducir ese coste nivelizado de la energía, o como se dice en inglés, que lo conocemos ya todos casi más, el LCOE, que realmente es una prioridad en un mercado que cada vez es más competitivo. Como sabéis, la tecnología fotovoltaica ha reducido sus costes en los últimos 10 años en cerca de un 90%. Entonces, aparte de todo esto, pues esta gran competitividad económica, pues también la tecnología evidentemente juega un gran papel. Y vamos a centrarnos mucho en la tecnología bifacial, que como sabéis, los módulos de tecnología bifacial, seguro que todos los ponentes lo van a explicar muchísimo mejor, pues captan la luz tanto en la parte superior del módulo como en la parte inferior, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una especial mención que ya en 1976, fíjate, ya casi más de 40 años, Antonio Luque, que es un ingeniero español, presidente del Instituto de Energía Solar de la Politécnica de Madrid, también es catedrático de electrónica física de la Universidad Politécnica, pues ya en 1976 fue el inventor de las células bifaciales. Claro, no sé lo que costarían, ¿verdad, Juan Carlos, cuando nos hables de ello? Pero bueno, quería hacerle esa mención
que ya estaba el motor en marcha. Y bueno, pues realmente 40 años después, me imagino que con grandes esfuerzos en I+D+I, el mercado pues está dando la razón al Instituto de Energía Solar y mira la tecnología bifacial como una gran promesa para aumentar la producción energética y poder disminuir ese LCOE, ¿no? Y bueno, pues realmente tenemos retos pues como estos módulos bifaciales, el mayor tamaño de dimensionamiento de los módulos, que afectan mucho evidentemente a las estructuras de seguimiento, como el diseño propio de las plantas en su desarrollo, ¿no? Entonces, a medida que los mercados solares se vuelven más competitivos, evidentemente se instalan mayor potencia y más cantidad, por lo que nos contarán los ponentes que tenemos en este webinar, de módulos bifaciales. Y bueno, pues realmente el diseño de la planta y la configuración de los seguidores solares realmente pueden tener un gran efecto en la ganancia adicional prometida por la tecnología bifacial. Pero bueno, como os he dicho, no solo son los únicos factores, como os he comentado antes. Entonces, yo realmente en este seminario vamos a analizar cómo los proyectos deben planificarse, diseñarse, construirse y mantenerse para optimizar la ganancia bifacial, reconociendo los principales atributos de los proyectos fotovoltaicos bifaciales que se deben tener en cuenta y que ya nos lo contarán en detalle. Yo, sin enrollarme más, porque yo no soy la experta son todos los ponentes que tengo el gran honor de compartir este webinar, os voy a hacer una breve introducción de ellos para que lo localicéis, aunque evidentemente todos trabajan y desarrollan su trabajo en empresas muy importantes y que bueno, pues, han hecho mucho por el desarrollo fotovoltaico pues, a nivel nacional y como internacional, pero sí que quiero presentároslo para que les pongáis cara. Voy a seguir la presentación por orden alfabético de nombre, para que no me riñáis ninguno. Y vamos, voy a empezar por Alex Romeu, que es director de operaciones de Diversia, que se dedican principalmente a la promoción de grandes proyectos. En segundo lugar tenemos a Ignacio Santos, que es Business Development Management en Enclave, que sobre todo se dedican al diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de estructuras fijas y de seguidores. Luego está también Jacinto Jarque, que es Key Account Manager de Steam Nordland, que es empresa pionera en Europa en el desarrollo de estructuras fijas, tanto de fijas como de seguidores solares. Por otro lado, también tenemos a Juan Carlos González, que es Sales Manager de Longi Solar, que es uno de los líderes mundiales en fabricación de células y módulos solares de alta eficiencia. Y por último, tengo a Tomás Aldunate, de LATAM Business Development Manager en OHL, que son expertos en el diseño, construcción, puesta en operación y mantenimiento de pecistas. Y bueno, como veréis aquí hay una representación grande, gran abanico de distintas tipos de empresas que, bueno, que todos tienen mucho que contarnos en el tema del desarrollo. No os he presentado con más detalle vuestra background porque en LinkedIn os pueden visitar y saber directamente pues más detalle de vuestro currículum. Entonces, si estáis preparados, voy a empezar también con Alex, con la primera pregunta. Vamos a empezar ya el rock and roll y a empezar a crear titulares. Y sin rollo voy directa al grano. Vamos a empezar con el tema de los paneles bifaciales. Vamos a ver que se está oyendo en todos los webinars técnicos y demás. Alex, los paneles bifaciales, su llegada es realmente una revolución. Su inversión mayor o hay que hacer una mayor inversión y se recupera con esa mayor producción. Me imagino aquí también nos puede, bueno, evidentemente cualquiera de vosotros si queréis añadir, yo voy enfocando la pregunta y si alguno tenéis algo que añadir, evidentemente cuanto más opinión haya, más debate y muchísimo mejor, pero a lo mejor Jacinto puede también contestar a esta pregunta, pero vamos, empezamos con Alex. Muchas gracias por la presentación. De los paneles bifaciales podríamos estar hablando no una jornada, sino yo creo que una semana seguida durante 8 a 2 de la tarde y todavía quedarían temas pendientes. En cuanto a si es una revolución, yo creo que todavía no estamos en el paso de que es una revolución, es muy importante que se ha dado dentro del sector y todavía tiene algunas pistas que se deberían de pulir, ¿vale?
revolución, por ejemplo, fue el paso de 1000 a 1500 voltios, se hizo en tema de tensión de trabajo, se hizo de una manera que todo el sector lo absorbió, desde los desarrolladores, los constructores, las ingenierías, y el tema del bifacial está costando un poquito más entrar, ¿vale? Principalmente por 3 motivos. Uno es el tema técnico. A nivel técnico tiene ciertas características y ciertas peculiaridades que implican un poco de instalación. Por ejemplo, el tema de que para aprovechar la parte trasera del módulo tengamos que elevar más el módulo, el suelo, tenemos que configuraciones 2V, todo eso crea un poquito más de vela, levantas el punto de equilibrio que tiene la estructura. Evidentemente aquí nuestros compañeros de estructuras nos dirán que levantar la estructura y meterle más vela pues generará unos pequeños problemas o de seguridad o de sobrecoste para cubrir ese levantamiento de la estructura, ¿no? Luego tiene otro tema, que es el tema de la bancabilidad, que yo creo que es muy interesante y muy importante, y luego lo podemos tratar con más profundidad, tanto a nivel de bancabilidad y de de los proyectos, como a nivel de venta de proyectos, complicado el garantizar el PR y el yield dentro de una instalación. Entonces creo que se deberían de tomar algunas medidas que luego podríamos comentar para ir hacia esa viabilidad y esa financiación. Y luego otro tema importante es el tema de regulatorio. Hay países como en España que hace poco desde la Junta, bueno, la Junta de Alex, te estamos perdiendo un poco, ¿eh? ¿Sí, me oyes? Pues intenta a lo mejor acercarte un poco más porque estabas ya en modo casi robot. La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, desde el Departamento de Industria, se le hizo una consulta al Ministerio de Transición Ecológica indicando si solo contaba como potencia el panel por su cara delantera o por su cara delantera y trasera. Y el Ministerio de Transición Ecológica está contestando que se tanto la potencia delantera como trasera. Eso evidentemente es un gran handicap la instalación de módulos fotovoltaicos que lo limita ya a ciertas instalaciones más puntuales. Por tanto, yo creo que el bifacial es un punto muy importante dentro del sector de la industria y puede llegar a ser una revolución si solucionamos estos problemas que hemos comentado. Sí, bueno, yo creo que ya has lanzado encima de la mesa un tema que es bastante controvertido, el tema de potencia o producción, ¿no? Entonces, sí, vamos, no sé si ahora es el momento, en algún otro momento comentarlo. Jacinto, ¿quieres comentar algo más de esta pregunta? Sí, bueno, en primer lugar, pues muy buenas tardes a todos, ¿no? Gracias por la introducción, Lucía, y a Energía por agradecer la oportunidad, ¿no?, de poder participar en este panel y poder compartirlo con todos vosotros y, por supuesto, con los oyentes, ¿no? Como bien ha dicho Alex, ¿no?, el uso del bifacial lleva implícito, ¿no?, en el tracker, en el seguidor, una serie de modificaciones, ¿no?, a nivel estructural que vienen dadas como bien he dicho, por la altura a la cual se deben colocar los paneles, ¿no? Pero antes de profundizar un poquito más en este tema, bueno, yo quería comentar que sí que es cierto, ¿no?, que en los últimos años, sobre todo del año pasado hasta ahora, estamos viendo que el mercado sí que hay una ligera tendencia, ¿no? Hay una tendencia al proyectar, ¿no?, módulos bifaciales y, bueno, pues que nuestros clientes con cada vez más frecuencia están considerando esta tecnología para sus proyectos, ¿no? Bueno, hoy en día pues hemos llevado estudios llevados a cabo, ¿no?, por los propios fabricantes de paneles. Aquí pues seguramente Juan Carlos nos podrá aportar un poquito más de información, ¿no? Y hay otros estudios experimentales que sitúan esa ganancia bifacial en torno al 5, el 7%, ¿no?, de ganancia bifacial. Esta ganancia bifacial, hay muchos factores, ¿no?, que entran en juego y de los cuales depende que sea mayor o menor. Todos ya sabemos que el efecto sombra, el mismatch, el pitch, ¿no?, la separación entre las diferentes filas, las pérdidas térmicas. Estas cuestiones no hay que trabajarlas muy bien y tenerlas muy claras. Pero además de todos estos parámetros, hay otros 3 parámetros fundamentales, ¿no?, que directamente están afectando de una forma mayor a la bifacialidad de un proyecto, ¿no? El primero que puedo citar es la irradiancia, ¿no? Obviamente, cuanto mayor sea la cantidad de luz recibida, pues mayor recurso se va a poder transformar en energía eléctrica.
El segundo factor que todos sabemos es el albedo, ¿vale? Como referencia de albedo, un suelo arenoso común se toma en torno a 0,25 como un valor medio. Y bueno, pues estos dos factores van implícitos en el proyecto, no se pueden cambiar. Bueno, en realidad se está valorando, está viendo en cuanto a se podría modificar artificialmente, ¿no?, los albedos, pero a día de hoy no está claro hasta qué punto la inversión y mantenimiento de ese albedo artificial puede ser rentable, ¿no? Y bueno, por citar el último parámetro que entra en juego, ¿no?, en el diseño, en un buen diseño de un servidor bifacial y no menos importante, es la altura normalizada. La altura normalizada, para que nos entendamos, es una relación geométrica muy sencilla y que viene a decir que es la altura a la cual se ubican los paneles respecto al suelo frente a la vela o largo del panel, ¿no? Ahí Alex pues, ya ha comentado, ¿no?, que hay que jugar, hay que ver, analizar esa altura, ¿no? ¿Cuál es el valor? Entonces, cuanto mayor sea este valor, pues mayor irradiancia obtenida por parte del suelo va a obtener la parte trasera del panel, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, en nuestro servidor bifila, con configuración 1P, un módulo en vertical, los paneles se encuentran a 1,5 metros de distancia del suelo. Si este 1,5 metros lo dividimos entre los 2,1 metros aproximadamente que tiene de largo un módulo, pues estaríamos en torno a un valor de altura normalizada de 0,72, ¿no? Para el mismo caso del monofila 2P, ¿vale?, es un símil, los paneles se encuentran aproximadamente a 2,3 metros y la vela es del doble, ¿no?, de 4,2 metros. La altura normalizada es de 0,55. O dicho de otra forma, para que el servidor 2P tenga la misma altura normalizada que el 1P y reciba la misma cantidad de radiación por la parte trasera, los paneles deberían estar en torno a 3 metros con 1 de altura, ¿no? Esto, desde el punto de vista estructural, va a tener un coste muy elevado. Además, va a tener una repercusión clara en las cimentaciones, ¿no? Van a ser cimentaciones caras y complejas de ejecutar por su mayor profundidad. Y, por supuesto la dificultad añadida de trabajar a más de 3 metros de altura, ¿no? Entonces, es en este punto, ¿no?, de diseño donde entra en juego el fabricante del tracker, ¿no?, y su diseño. Lógicamente hay que buscar un balance, ¿vale? No podemos poner los servidores a 3 metros, 4 metros. Hay que buscar el balance entre elevar la altura del servidor, lo cual implica un coste estructural y en las cimentaciones, y la mejora en la productividad o la ganancia bifacial, ¿no? Actualmente STI cuenta con más de 1 gigavatio de potencia instalada con esta tecnología, ¿no? Y hemos llevado a cabo diferentes estudios para encontrar este balance de una forma generalizada, ¿eh? Insisto que cada proyecto pues, tiene sus condiciones y hay que tratarlos de una forma individual y estudiarlos de una forma individual, pero podríamos concluir o estimar que ese rango de altura para nuestro servidor bifila, configuración 1P, puede estar en torno al 1,5 metros aproximadamente, ¿vale? Es un valor, obviamente este es un valor de referencia y que insisto que hay que estudiarlo de forma personalizada, como nos gusta hacer a nosotros, y depende de las características propias de cada emplazamiento, ¿no? Sobre todo, sabemos que los trackers son muy sensibles al viento y el tipo de terreno, ¿no?, de cara a las cimentaciones también es otra variable importante, ¿no? Entonces hay que analizarla muy bien. Y ya, bueno, como conclusión final, y comentar que creemos que la tecnología bifacial, bueno, creemos que sí que va a implantarse de forma gradual y que, bueno, conviviendo con otras, ¿no?, como monofacial. Y desde STI tenemos el producto y una solución adaptada, ¿no?, pues para maximizar esa ganancia bifacial y darle mejor performance, ¿no? Muchas gracias, Jacinto. Gracias. Has puesto por encima de la mesa también varios temas, aunque vamos a hablar evidentemente muy mucho de los seguidores. Antes de meternos en los seguidores y cómo se adaptan a esta tecnología bifacial, vamos a ver qué es lo que pasa con los módulos bifaciales. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Juan Carlos.
porque quiero que me comentes la importancia de esa evolución que decía Antonio Luque en 1976. Ya había ahí descubierto la bifacialidad de una célula, pero quiero que me comentes la importancia de esa I+D+I, si realmente ofrece soluciones para mejorar la LCOE y promover la adopción mundial de esta tecnología pues en los mercados de todos los países. Cuéntame un poco pues, este tema tan importante. Vamos a ver, ¿qué tecnología tenemos delante de nosotros que es tan prometedora? Bueno, primero, gracias por la invitación, Lucía, y Energyar. A ver, ¿por dónde empezamos aquí? Quería hacer una mención a lo que hemos comentado anteriormente sobre la adopción de la tecnología bifacial. En el momento actual, desde el año creo que es 2017-2018, hemos puesto en el mercado desde el LONGi Solar unos 5 gigavatios de tecnología bifacial, lo cual nos va a dar un track record importante. O sea, a nivel de bancabilidad entiendo que el tema está superado. Luego tenemos también otra referencia que es a nivel de laboratorio, con un par o tres de laboratorios externos como TÜV, RTC, etcétera, DNV, con sites de test con módulos bifaciales en diferentes zonas climáticas y tipos de albedo para ver el comportamiento del módulo ante esas condiciones. ¿De acuerdo? Básicamente, entiendo que el principal escollo que hay en la adopción de la tecnología bifacial, digamos, porque ya tecnológicamente está en el mercado, y si queréis hablar un poquito de ella luego para ver cuáles son las características principales de esa tecnología y cómo se están aplicando, como decías, a nivel de I+D. Pero básicamente yo creo que el principal problema vendría de la parte de las garantías que se da de la instalación con la tecnología bifacial, especialmente cuando hablamos de un EPCista. Al fin y al cabo tiene que dar unas garantías de rendimiento y bueno, pues no hay mucha experiencia en este campo, eso es cierto. Entonces, pasar de monofacial a bifacial pues puede representar en cierta forma cierto, digamos, respeto, ¿no? Pues ya como decía antes Alex y Jacinto, el diseño de la instalación con tecnología bifacial es totalmente diferente. Hay que tener en cuenta unos ciertos parámetros que no se tienen en cuenta con una tecnología monofacial. A nivel de tecnología en sí, bifacial, pues básicamente lo que hemos conseguido actualmente son coeficientes de bifacialidad para una tecnología monoPERC de 70%, lo cual quiere decir que obtenemos bajo unas condiciones de medida estándar, STC, o sea, 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados de temperatura. Conseguimos el 70% de la potencia en la cara trasera con respecto a la delantera, y eso es un gran logro. Especialmente también es determinante, sobre todo a nivel del LCOE, bueno, a nivel del coste de electricidad y de la producción en sí y finalmente del coste de electricidad, pues una garantía mejorada que se puede obtener de ese tipo de tecnología gracias a la utilización del doble vidrio con tecnología bifacial, la cual nos permite reducir las degradaciones anuales del módulo e incrementar la garantía de la potencia de los 25 años estándar que hay en un módulo monofacial a los 30 años que tendríamos en un módulo bifacial. Esto junto con esa menor degradación gracias al desarrollo tecnológico y a las características propias del módulo de doble vidrio, pues nos permite ofrecer esa degradación que al final se va a repercutir en una mayor energía producida. Si tenemos menos degradación anual garantizada, quiere decir que el módulo se va a degradar menos, por supuesto. Entonces vamos a tener mayor producción. ¿Qué tecnologías se adoptan en un módulo bifacial? Que también se puede adoptar el monofacial, pero bueno, en el caso particular del bifacial tenemos varias características particulares. Por ejemplo, la adopción de un polímero que se llama POE en vez de utilizar EVA, de tal forma que se mejoran las condiciones dieléctricas del módulo con una transmisividad de luz el mismo ratio que el EVA, con lo cual mejoramos de alguna forma disminuimos la degradación del módulo por efecto en este caso, por ejemplo, por efecto de la humedad. Otra adopción, por ejemplo, que introducimos en nuestra nueva serie iHymo 5, que estará por encima de 500 vatios, a partir de Q4, es la adopción de un ribbon o una cinta
soldada sobre las células con una sección triangular, lo que permite una mejor reflexión sobre la superficie de la célula comparado con un ribbon redondo plano, con lo cual incrementamos la eficiencia del módulo. Digamos, esto sería como la Fórmula 1, ¿no? que con pequeñas mejoras en diferentes puntos a nivel óptico y a nivel eléctrico, mejoramos en un porcentaje importante la eficiencia del módulo y, por tanto, la potencia pico del mismo, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, ese mismo ribbon, por ejemplo, nos permite reducir la distancia entre células, con lo cual disminuimos el tamaño del módulo, repercutiendo eso directamente en costes del módulo al tener menos material utilizado. Evidentemente en un módulo se nota, pero cuando hablamos de millones producidos, pues tenemos ahí ahorros de los polímeros, del vidrio, del marco, etcétera, etcétera. Pues eso nos permite, incluso eso nos permite incrementar la eficiencia. Actualmente estamos en eficiencias en cara delantera de por encima del 21% para el módulo este que vamos a sacar, el HIMO 5 que sacamos en Q4 de este año. La verdad es que como comentabas, pequeñas cosas se hacen, con gotitas pequeñas conseguimos hacer un río, ¿verdad? Oye, Sí. yo después de un apunte muy rápido, de esos 5 gigavatios que has dicho que habéis instalado, no sé si tenéis idea de lo que se ha instalado en España con módulos bifaciales, si se está ya implementando en España, tenéis... Pues claro, no estos sabría 5 gigas decirte será exactamente. alrededor de, o sea, a nivel mundial, ¿no? Es a nivel mundial, no tengo ese dato. Lo que sí que es cierto, lo comentaba antes Alex también sobre esta nota informativa que ha habido de la interpretación de la potencia instalada en el módulo, pues eso puede frenar un poco la implementación definitiva, sobre todo en España. Entiendo que fuera de España pues vamos a estar igual, porque al fin y al cabo creo que es una interpretación a nivel ministerial, pero espero que esto se arregle. De hecho, estamos trabajando con APA y con UNEF para conseguir obtener una aclaración sobre este tema y desbloquear esa situación. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. La verdad es que ya nos has puesto encima también de la mesa qué tenemos delante, qué módulo, qué tipología de módulo tenemos y la verdad es que yo empecé hace varios años también en el sector y bueno, la evolución de la tecnología, de lo que se ha invertido en I+D+I para ir reduciendo espesores y demás, la verdad es que es impresionante. Te diría más, actualmente estamos en espesores de obleas de entre 170 y 190 micras, pero a nivel de laboratorio estamos sacando 110. Uf. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder producir muchas más obleas con el mismo lingote, con lo cual vamos a reducir los costes. Muchas gracias, Juan Carlos. Luego iremos a ti. Todavía no voy a profundizar mucho en este tema, a lo mejor lo he dejado para el final. ¿Qué es lo que pasa con este tema de Castilla-La Mancha, la potencia, la energía? Pero quiero primero poner encima de la mesa, a ver, los retos que tenemos, qué pasa con los módulos. Vamos a ver las estructuras de los seguidores. Ahora te ataco a ti, Ignacio. Y bueno, Jacinto, si tú también lo necesitas, me gustaría, Ignacio, que me comentaras cómo los seguidores, las estructuras fijas, se están adaptando a estos nuevos paneles que están, bueno, pues, realmente apareciendo en el mercado y que, bueno, pues tienen muchos visos de quedarse, ¿no? Están aquí ya para quedarse, ¿no? Bueno, principalmente tener en cuenta el tamaño, la bifacialidad, la vela que nos comentaban, porque claro, al final el tema del viento es también importante. Bueno, hay muchísimos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una estructura de un seguidor. Pues sí, Lucía, gracias por tu presentación y por tu pregunta. Antes de nada, solo por añadir un poquito al comentario que hacía Juan Carlos sobre el tema normativo, lo que nosotros estamos recibiendo del mercado es que esto se va a revertir, que era lo que decíamos al inicio, lo estamos recibiendo de nuestros clientes, la seguridad que se va a revertir, pero también estamos seguros de que va a haber un impacto en el muy corto plazo de proyectos que por la situación actual no van a querer arriesgar y van a ir con panel monofacial, ¿no? Habrá que medir ese impacto y ver si estamos hablando de 2 meses o de 3 meses o de medio año. Y ahora ya tu pregunta, Lucía. La verdad es que siempre que hablamos de seguidores y de estructuras fijas, en su caso,
nos da la sensación de que hablamos del componente menos tecnológico del parque fotovoltaico, ¿no? Cuando realmente lo que no podemos negar es que la importancia que tiene en el desarrollo del proyecto es enorme, ¿no? Y tiene importancia en todas las fases, en el diseño, en la construcción y, por supuesto, en la operación y el mantenimiento. Yo creo que eso es indiscutible. Nosotros, en Enclave, que como sabéis tenemos presencia en todo el mundo y actualmente unos 5 gigavatios instalados, desde que Enclave era Grupo Clavijo más MFV hasta la historia actual con Trina dentro de las sociedades que participan en la empresa. Lo que nos estamos encontrando actualmente es que los clientes tienen cada vez una mayor exigencia técnica y participan de una forma mucho más intensa en lanzar procesos de validación y de selección de proveedores de estructuras mucho más intensos y mucho más complejos y exhaustivos, ¿no? Cada vez también vemos más la implicación en el proceso de compra de estructuras y de seguidores de tanto desarrolladores como propietarios de los parques. Esto nos está llevando a tener que estar continuamente, al menos en los 2 últimos años, yo creo que no solo en Enclave, sino en el resto de la industria, ¿no? ¿Por qué personalizarlo en una empresa concreta? Yo creo que estamos dedicando enormes recursos al I+D. No podemos perder la comba de lo que está pasando en el mercado. Incluso ahora, durante el confinamiento, los departamentos comerciales y de operaciones hemos tenido que reinventarnos y ver qué hacíamos, viendo que muchos proyectos se posponían, ¿no? Incluso viendo que teníamos que parar la producción en algunas fábricas o parar la logística en China, por ejemplo. Pero el departamento que yo creo que no ha parado en Enclave y que no ha parado probablemente en ninguna empresa del sector ha sido el departamento de I+D, ¿no? Que ha seguido con los desarrollos que tenemos abiertos, yendo adelante para no perder el ritmo y la comba del mercado. Bueno, en ese sentido yo creo que, como tú decías antes, Lucía, vivimos ahora mismo en un mercado con un altísimo grado de competencia. Si tú miras cualquier estudio de mercado de los principales que todos consultamos cada año para ver nuestra posición y la de nuestra competencia, pues verás que se estiman en las estructuras y en los seguidores importantes reducciones de precio en los años venideros, y eso tiene que venir necesariamente por la vía del desarrollo tecnológico, ¿no? No tenemos mucho más margen de reducción. Bueno, aunque Jacinto ha hecho una buena exposición de cómo afectan los paneles bifaciales al diseño de las estructuras y de los seguidores, yo querría añadir que no necesariamente la bifacialidad del panel que se vaya a utilizar determina de forma inmediata cuál es la configuración o el tipo de seguidor que tú vas a utilizar en un parque, ¿no? Creo que hay otro montón de factores inherentes al proyecto e incluso inherentes al cliente, ¿no? Que van a determinar cuál sea la configuración o la tecnología de seguidor que tú finalmente utilices en tu proyecto. Pero bueno, en el apartado de la bifacialidad, bueno, lo que podría parecer como una simple modificación geométrica de los seguidores, yo creo que se convierte en algo mucho más complejo, ¿no? Estamos hablando de modificar la posición de todos los componentes estructurales del seguidor, con todo lo que eso implica, y con todos los ensayos que tenemos que realizar cada vez que hacemos una modificación para ver realmente la ganancia o la no ganancia que se genera en el panel, en la producción de ese seguidor con panel inicial con unas condiciones estándar de vida, ¿no? Lo que yo creo que hay que tener en cuenta es todo la mejora del factor de sombreado trasero, una traducción un poco rápida del rear shading factor, y también el factor de transparencia. Reducir al máximo el primero y aumentar al máximo el segundo, realmente la función de la cara trasera del panel sea la mayor posible. Bueno, nosotros en estos últimos meses, en todo el año 2020 y en gran parte del 2019, hemos estado trabajando con la ingeniería canadiense RWDI para el desarrollo de seguidores específicos que puedan soportar los paneles que están ya en el mercado y que están por venir, ¿no? Por supuesto, gran parte de este desarrollo lo hemos hecho de la mano de Trina,
pero desarrollando todas las pruebas en nuestro centro tecnológico de Viana. El gran desafío es pasar de considerar los factores convencionales estáticos y los factores de amplificación dinámica y meter los factores de inestabilidad aeroelástica, ¿no?, en el cálculo de los nuevos seguidores. Algo sin lo que podríamos estar soportando las velas que provocan, como hablaba antes con Juan Carlos, módulos de 230 y más allá, ¿no? Porque tenemos en el mercado en este momento módulos de hasta corregidme si me equivoco, módulos de hasta 236, ¿no? Lo cual provoca velas, pues ya te vas a más de 470 y empiezas a estar en una zona realmente compleja, ¿no?, de desarrollo. Estamos en ese punto, en el desarrollo de la nueva tecnología que pueda soportar para una configuración 2V estos paneles y, por supuesto, en paralelo seguimos desarrollando nuestra estructura fija, nuestro seguidor multifila y, por supuesto, nuestro seguidor bifila en configuración 1V. Como decía antes, hay en todo el mercado una estimación de reducción de precios de seguidores para los próximos años, que yo creo que plantea reducciones de hasta 1 céntimo por año, ¿no?, en los próximos 3 años. Yo creo que esa reducción tiene sentido cuando se plantea exclusivamente como una relación proporcional al incremento de potencia de los módulos y tener en cuenta la calidad de los módulos, pero esa reducción estimada hay que modularla con el incremento de robustez de las estructuras, ¿no?, que puedan soportar esos módulos. Es decir, al final, la estructura que tú necesitas para un proyecto no es tanto la relación proporcional entre la potencia del módulo monofacial de 400 vatios frente al módulo bifacial de 510 o 535 o de la potencia que sea, sino que hay más componentes que hay que meter en esa ladera de cálculo de precio a futuro. Pero sí, efectivamente, la estimación de que el precio descenderá yo creo que es realista, aunque habrá que modularla con la mayor robustez de las estructuras. El enfoque que yo hago, Lucía, verás que es un poco más comercial y de mercado. Cualquiera de los asistentes y de los ponentes está invitado a que organicemos una reunión específica con nuestra dirección técnica y de I+D, en la que podamos ir al detalle mucho más técnico de todos estos temas, ¿no?, que seguro que lo tiene y que habrá oyentes que estén ávidos por tener información un poco más técnica de estos temas. Y bueno, me imagino que aquí, como es un webinar muy técnico, pues la mayor parte de los participantes me imagino que tendrán conocimientos técnicos y, bueno, en cualquier caso, siempre la parte comercial técnica es también muy importante. O sea, que yo creo que lo has dejado bien claro. No sé si, Jacinto, quieres decir algo más en esta relación. Si no, paso a Tomás, que aunque estás ahí, eres el siguiente. Yo, muy breve, Lucía, Tomás, con tu permiso, un comentario muy rápido, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, ¿no?, en lo que ha comentado Ignacio, ¿no?, en cuanto a todo el tema que afecta de viento y ver qué configuración es la mejor. Bueno, yo no estoy diciendo que sea mejor una configuración 1P, 2P. Yo creo que cada configuración, bueno, pues hay que analizarla, ¿no? Entonces, sí que es cierto que una vela de 4 metros o 4 metros y medio, o sea, el momento torsor es proporcional a la vela al cuadrado, ¿no? Entonces, la configuración 2V tienes que tener claro que tiene que encajar en ciertas condiciones de viento, vientos bajos, y luego eso se refleja en las reacciones, ¿no?, que tiene que haber un terreno que lo acompañe, que sea suficientemente bueno, ¿no?, para no tener... Porque si no, si te vas a más profundidades de 2 metros, ya vas a tener problemas con las máquinas hincadoras, etcétera, ¿no? Yo voy más un poco por las limitaciones que encontramos ahora mismo en el mercado, ¿no? Y nosotros, con nuestra propuesta 1P, 1 vertical, pues aunque el módulo crezca en largo, pues esas afecciones de viento no se magnifican tanto como una configuración 2V y, por lo tanto, manteniendo la estructura actual de seguidor que tenemos, podemos dar ese confort estructural, ¿no?, al módulo bifacial. Solo ese apunte y
Perdona, Tomás, que te interrumpí. No, está bien, No hay problema. con el permiso de Tomás, Sí. hacer ciertas aclaraciones, porque ahora que tenemos ya todos los ingredientes dentro del bol, vamos a ver qué nos dice Tomás, que ya sabemos los módulos, las estructuras tienen que estar preparadas. Ahora, vamos a ver, en el desarrollo, ¿cómo se debe planificar, diseñar, construir, montar las plantas fotovoltaicas para beneficiarse de esa ganancia de producción de los módulos bifaciales y mejorar así reduciendo la LCOE? Mira, Un poco de estamos todo, obviamente aquí escuchando. Sí, obviamente, es que acá hay que hacer, hay que hacer Tú juntar ahí todos los ya que eres el ingredientes. EPCista, vamos a ver, tienes ya todo, a ver, Sí, ¿qué? como AHL, bueno, obviamente acotar también que el área de acción específicamente que estoy viendo yo dentro del mercado latinoamericano, como AHL no estamos enfocados dentro de Latinoamérica en todo lo que es Chile, Perú y Colombia, son nuestros tres mayores apuestas. En Chile ya estamos construyendo ya 2 parques, trabajamos en el segmento eólico y solar también para que quede claro eso, respecto a todo lo que son los proyectos solares fotovoltaicos. Bueno, acá hay que hacer toda una mezcla de todo, hay que dejar en claro que todos tenemos un cliente. Nosotros también tenemos una pequeña área de desarrollo que estamos abriendo ahora, de desarrollar brownfield proyectos fotovoltaicos, pero también nosotros trabajamos como EPCistas y tenemos que asegurar el COI y PRs en el fondo, con nuestras garantías, a un cliente final que va a ser finalmente el dueño de la planta. Nuestro formato de proyectos, generalmente estamos trabajando en el segmento utility, que eso es importante señalar, proyectos sobre 50, 60 megas, y lo que nosotros hacemos siempre es mezclar todas las componentes de nuestros proveedores, siempre tratarlos de la mejor manera posible, porque nosotros también tenemos que cumplir un precio final, y ese precio final, ese ratio de centavos por vatio, en el fondo, cada vez es más exigente. Entonces empezamos a competir con empresas extranjeras dentro del área, empresas chinas, coreanas, y ellos vienen con unos volúmenes y una economía de escala impresionantes. Entonces nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia y tratar de juntar siempre nuestros proveedores, ya sea el área de paneles, subiendo todo lo que es acoplar bien los sistemas de DC. Yo creo que siempre hay una ventaja competitiva en acoplar siempre los sistemas de DC, donde tenemos los paneles, tenemos todo lo que es el controlador de las estructuras, estos Smart DC Systems que algunos proveedores de estructuras tienen, y lo más importante que también hay que mencionar es el corazón de la planta, que son los inversores. En los inversores generalmente donde ocurre la magia, donde nosotros podemos manejar todos los controles de frecuencia y donde podemos hacer los acoples de mismatch, o donde podemos hacer todo el control digital de la planta, donde generalmente podemos encontrar los mayores beneficios económicos y performance de los proyectos que estamos ofertando y que trabajamos. Y ahí es donde viene esta sinergia interesante de cómo poder hacer el mejor acople, dependiendo del tamaño de la planta y el terreno. Siempre ahí hay sobre todo en Chile, que los terrenos son muy complicados donde hacer la zanja y siempre hay que hacer un pre-drilling. Importante ahí también que contemos siempre con el apoyo de las empresas de estructura, los pre-drilling y hacer todo el montaje de la estructura. Hoy por hoy, la dinámica y la tendencia, como lo vemos, es 100% bifacial prácticamente en todo lo que estamos trabajando a futuro, y lo que ofertamos son siempre tecnologías bifaciales. A nivel de inversor, siempre hay temas pendientes de si que vamos con inversores string, que son muy competitivos y nos permiten un acople DC mucho más interesante que los inversores centralizados. Pero hoy por hoy, a nivel como de conservadores de nuestros clientes, siempre optan por soluciones centralizadas para estos grandes proyectos. Y bueno, al final como experiencia, un poco lo que nosotros tratamos de ver es encontrar una correcta relación entre las 3 líneas de proveedores importantes, relevantes, paneles, estructura e inversores, y tratar de encontrar la sinergia de mayor forma de generar el mejor acople de C en este sentido, manejar bien todo lo que es el mismatch y lo que es la producción a nivel de inversores, y tratar de canalizarlo lo mejor posible dentro de la evacuación con un correcto SCADA al final. Eso es un poco lo que nosotros manejamos, esas 4 variables para entregar el mejor performance y ahí poder calcular el COA. Hay un tema relevante también que está ocurriendo un poco acá en la región, es el tamaño de las plantas. El tamaño de las plantas cada vez son proyectos de mayor envergadura, o sea,
De hecho, hoy día es difícil encontrar, sobre todo acá en el mercado regional local de Sudamérica, Latinoamérica, proyectos menores a 100 megas son muy difíciles de encontrar. De hecho, todos los proyectos que estamos ofertando hoy en día y trabajando son de 180, 200, 300 megavatios hacia arriba. Entonces ahí la economía de escala se vuelve muy interesante y los volúmenes son enormes. O sea, por ejemplo, en paneles, como dice Juan Carlos ahí, o sea, estamos trabajando con distintos proveedores, Longi obviamente también uno de ellos, estamos con Jinka, con Trino, con varios otros. Y cada vez los tamaños de los paneles son mayores, tecnología bifacial, siempre vamos a ir en la disyuntiva dependiendo del medio ambiente, si hay mucho viento o no, es uno vertical o dos verticales, y como les comentaba, después viene la siguiente línea que es a nivel de inversores. Bueno, ahí tenemos siempre, a mí me gustan personalmente, me gustan los inversores string porque tiene mucho más maniobrabilidad a nivel de cómo ir acoplando los diferentes arreglos y entregar un mejor despacho a nivel en media tensión. Pero bueno, ahí depende un poco del cliente. Entonces es un poco lo que nosotros vemos como desafío. Los performance que estamos simulando son bastante interesantes. Estamos hablando de performance PR de 85%, 86% acá en el desierto, en el norte de Chile, a nivel de planta, en su estación de evacuación. Y es un poco la dinámica que estamos viendo en el mercado local. En Colombia, también para poner un poco la cuota comercial, en Colombia yo creo un mercado muy interesante futuro. Hoy por hoy está creciendo mucho el mercado eólico en Colombia, por la costa que tienen Atlántico-Pacífico, pero en el centro de Colombia el mercado fotovoltaico está creciendo, de hecho las subastas sí lo reflejan, hay 300 megas que tienen que construirse por subasta el próximo año, así que ahí tenemos parte puesta de nuestras apuestas. Es un poco lo que puedo complementar. El COI, a ver, es importante, me gustaría comentar valores también acá en Chile. El COI, estamos ofertando el COI alrededor de 19, entre 19 y 25 dólares, dependiendo de la zona y dependiendo obviamente de los tamaños de la línea de transmisión, porque acá el desierto es muy, muy extenso, pero estamos ofreciendo el COI muy, muy competitivo y los ratios de PC son todos bajo los 5 céntimos por vatio en este nivel de proyecto. Entonces eso requiere un esfuerzo de todos acá, mis colegas y compañeros también, de cómo va a ir apretando los distintos proveedores, pero al final también tener en cuenta que nosotros tenemos un cliente que cumplir y hay que operar y mantener esa planta de la mejor manera posible para mantener los niveles de despacho que requieren. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Has dicho cosas muy interesantes. Has metido a los inversores, que yo siempre digo que son la cabeza de las... Sí. O sea, son los que piensan, los inversores, el corazón son los módulos. Bueno, la importancia de la digitalización, que creo que es fundamental, que bueno, que esto también daría para otro webinar. Las subastas, que todos estamos expectantes aquí, que pasa, bueno, en Chile y todo esto ya llevan un buen recorrido y lo han hecho en general bastante bien en los años que lo llevan implantando. Aquí en España tuvimos alguna experiencia con bueno, pues formatos de subastas un poco más complicados y demás, y ahora parece que el gobierno sí que está, bueno, como sabréis los que estáis en el sector, estamos bombardeados ahora con propuestas de reales decretos, de acceso, conexión, códigos R, Real Decreto Ley 23, vamos, estamos ahora muy, muy entretenidos, que bueno, pues al final son señales buenas para el sector y que se ve pues, que ese apoyo que hace unos años echábamos de menos, pues ahora lo tenemos. Jacinto, que no te pregunto a ti directamente, ahora te toca a ti, aunque sí que lo hemos hablado un poco, pero quiero que me hables a la hora de bueno, pues el LCOE, insisto en introducirlo, pues la elección del seguidor, su idoneidad, el emplazamiento, el albedo, todo esto, o sea, este marcador del LCOE, a lo mejor teniendo en cuenta esto, ¿es realmente siempre que se tiene en cuenta para la rentabilidad de una planta fotovoltaica? Todo esto, o sea, ¿cómo lo hacéis? Sí. ¿Cuál es vuestra referencia? Sí, bueno, digamos, ¿no? se han visto ya durante la charla aspectos, ¿no? que van a tener un impacto en el LCOE, ¿no? Y siempre la elección del seguidor es una decisión importante, ¿no? Y que va a tener una gran repercusión en el LCOE del proyecto. Estamos hablando de que la vida útil, ¿no? media de una planta es entre 25 o 30 años.
Entonces, la decisión correcta, ¿no?, de un tracker durante todo este tiempo, pues va a marcar que puedas obtener un buen LCOE, ¿no? Entonces, en todo esto, en toda la coctelera, ¿no?, todos los parámetros que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de decidir una tecnología o tecnología, o sea, siempre estamos hablando de que la tendencia del mercado es el seguidor norte-sur de un eje, ¿vale? Más allá, ¿no?, pues ya tienes la variable 1P o un módulo vertical o 2P, ¿no?, 2 vertical. Entonces, ¿qué es importante? Pues obviamente el emplazamiento, ¿no? Hay que conocer bien el emplazamiento a nivel geotécnico, topográfico, a nivel de viento, de nieve. Todos estos inputs son muy, muy importantes a la hora de decidir, ¿no?, cuál es el seguidor que te va a dar un mejor performance durante toda la vida útil de la planta, ¿no? Muy rápidamente, viendo un poco la evolución de los seguidores en los últimos años, de estos seguidores monofilas, ¿no? Típicamente hay dos tipos de seguidores, como he dicho. 1P, el típico era 90 paneles, ¿no?, en posición vertical, 1 vertical, pero generalmente se caracterizaba por terrenos muy planos, ¿no? Más son mercados tipo Estados Unidos, donde, bueno, pues las condiciones de terreno son muy planas. Y por otro lado está el 2P, con dos módulos en vertical y generalmente 45 paneles. A medio camino entre estas dos configuraciones están los seguidores bifila, ¿no? STI Norland fue pionero lanzando este producto al mercado ya en el 2017. Y bueno, como dato comentar que este año ya hemos lanzado la sexta generación de este tracker que bueno, pues nos sitúa al frente de esta tecnología. En esencia, ¿no?, el seguidor bifila mantiene las ventajas de la configuración 1P, ventajas me refiero estructurales frente al viento, el comportamiento mecánico y dinámico, en tan solo 60 metros norte-sur, acomodando hasta 120 paneles, ¿no?, para 4 strings, distribuidos en 2 filas. Una fila motora, que se une mediante un mecanismo biela a la segunda fila esclava. Con este sistema, con este seguidor, estamos reduciendo en un 25% el número de componentes eléctricos y mecánicos de la instalación. ¿Por qué? Pues porque estamos metiendo 4 strings en vez de 3 strings, ¿no?, que sería el caso de los monofila. Entonces, aquí, con este seguidor, el OEM, ¿no?, conseguimos una reducción importante en cuanto a estos componentes. Y ahí, bueno, pues en definitiva, estamos mejorando el LCOE de la planta. Cuando hablamos del LCOE, hay que pensar, como he dicho, en los 25 o 30 años de vida útil, ¿no?, de un proyecto. Este sector es relativamente joven, ¿no?, pero STI Norland es una de las empresas fabricantes de tracker más longevas, ¿no?, de este sector tan corto. Fundada en 1936, construimos nuestro primer proyecto fotovoltaico allá para el año 2002, o sea, hace nada más y nada menos que 18 años, ¿no? Entonces, por lo cual la experiencia y conocimientos que hemos adquirido durante todo este tiempo pues nos permite tener una visión más global y siempre orientada a mejorar la producción y la reducción de los costes de instalación y mantenimiento, ¿no? Por ello, a la hora de diseñar trackers, pues siempre tenemos en cuenta aspectos fundamentales como, bueno, pues, la sencillez de montaje, ¿no? Quien me conoce un poco, los clientes me habrán oído muchas veces hablar de esto, pero es la realidad. Hemos optimizado todo el diseño, tenemos pocas piezas, funciones rápidas, componentes presalvados. Al final estamos instalando un tracker que está a 1,5 metros de altura, ¿no?, muy fácil de instalar. Todos estos aspectos son muy importantes a la hora de optimizar los costes de instalación, ¿no? Como habéis dicho, los proyectos cada vez son más grandes y cualquier ahorro en tiempo, ¿no?, y mejora, pues en proyectos grandes es un ahorro en CAPEX muy importante. Otro aspecto que muestra nuestra experiencia y que nos permite trasladar a nuestro producto es seguridad y fiabilidad. Nuestros equipos de ingeniería, en colaboración con prestigiosas universidades,
pues, y diferentes entidades hemos llevado a cabo pues, como un túnel de viento de capa límite atmosférica. También hemos desarrollado unos estudios aeroelásticos, ¿no?, que nos permiten modelizar y conocer mejor el comportamiento dinámico del seguidor, ¿no?, que es hoy en día muy importante, ¿no?, conocer estos efectos para evitar cualquier incidente relacionado con el viento. Disponemos de banco de pruebas en seguidores a escala 1:1. No estamos hablando de maquetas, estamos viendo lo que realmente ocurre, cuál es el comportamiento del seguidor real, ¿no?, en un modelo a escala. Además, hemos desarrollado estrategias de abanderamiento a través de una lógica de control, ¿no?, que prolonga la durabilidad de las baterías. En definitiva, bueno, pues disponemos de estas herramientas para ofrecer un diseño seguro y fiable, ¿no? Y ya por último, comentar... Porque vamos ¿sí? con tiempo justo, un poco Sí, de brevedad, muy rápido. porque quiero hacer 2 preguntas antes de ir. Termino ya, Lucía. Y por último, como parte del ADN de STI, resaltaría nuestra clara orientación al cliente. Bueno, nos gusta participar en fases muy tempranas en el desarrollo y optimización del proyecto, y por ello pues, ponemos a la disposición de nuestros clientes pues, toda la ingeniería para realizar estudios y análisis topográficos, estudios y análisis de extracursos que nos permiten absorber las irregularidades o cambios dependientes, en definitiva reducir el movimiento de tierras, estudios de layout, ejecución de pull-out-test, posterior dimensionado de cimentaciones. Esto es lo que vemos como un valor añadido para la reducción y mejora del LCOE, ¿no?, que puede aportar STI. Gracias, Jacinto. Es que, claro, sois muchos y tengo Sí, que dar sí, paso sí. a todos. Alex, que está ahí ya un poco aburrido, que ha empezado, y Juan Carlos también lo tengo ahí. Y bueno, Lucía, yo quería hacer un Ignacio. comentario, si no te importa, Sí, respecto claro, rápido, muy rápido, respecto al CAPEX y al LCOE. Actualmente vemos en el mercado que están saliendo nuevos módulos fotovoltaicos de por encima de 500 vatios, incluso en algún caso de 600. O sea, a nivel de densidad de potencia está muy bien, porque vamos a reducir, vamos a incrementar la densidad de potencia por tracker, por ejemplo, o por metro cuadrado, pero hay que tener en cuenta un parámetro muy importante que a veces se pasa por alto, que es la tensión de circuito abierto. Estamos yendo a potencias muy altas, incrementando también esas tensiones de circuito abierto por encima de 50 voltios. ¿Qué implica eso? Que vamos a instalar menos módulos por string. Y instalar menos módulos por string significa que vamos a instalar más strings. O sea, todo el BOS eléctrico se va a incrementar. Habría que hacer incidencia, o que la gente durante la fase de diseño tenga en cuenta esa tensión de circuito abierto. En nuestro caso estamos con el nuevo módulo uno que está alrededor de 500 vatios, otro de 540, estamos por debajo de 50 voltios. En uno de ellos por debajo de 45, lo cual nos permite seguro instalar 30 módulos por string, reduciendo el número de todo el BOS eléctrico y de alguna forma el impacto también sobre los seguidores a utilizar. ¿De acuerdo? Muy buena puntualización, sí, es muy importante. Sí, sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Alex, casi para terminar, aunque quería preguntar también a Juan Carlos algo, para dar estabilidad al mercado, esta tecnología de paneles bifaciales, bueno, también ya están las baterías, temas de hibridación y tal, pero bueno, ¿está lo suficientemente madura como para ser comercialmente competitiva y bancable? A ver, ese es un tema muy importante. Estamos centrándonos mucho en el tema técnico, pero luego hay una parte tanto de venta del proyecto como de bancabilidad, que, como ha dicho Juan Carlos, los proyectos son bancables, los proyectos de bifacial son bancables, pero tienen una cierta inseguridad a la hora de saber cuál es el PR que vas a producir y cuál es el yield que puedes garantizar, que, claro, dificultan un poco tanto la venta del proyecto a la empresa que lo va a explotar, como a la hora de hacerlo bancable en el banco. Entonces, un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que desde el inicio del desarrollo tenemos que trabajar en intentar parametrizar esos valores. Lo comentaba creo que Jacinto también, que decía, desde el principio se tiene que adaptar el tracker. Bueno, no solo el tracker, sino se tiene que adaptar toda la instalación. Sería muy recomendable, apoyado por los fabricantes de módulos, que en el momento en que un desarrollo, por ejemplo, dura aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años, cuando ya al medio año tenemos más o menos claro que el proyecto es viable tanto a nivel ambiental como a nivel administrativo, intentar implementar una pequeña estación meteorológica que nos pueda dar, por ejemplo, unas radiaciones de albedo, que luego eso le podamos llevar al cliente y demostrarle que realmente vamos a producir lo que estamos diciendo que vamos a producir. Igualmente al banco.
Y luego, además, también apoyado con los fabricantes, que aquí que está Juan Carlos, le lanzo el punto, le lanzo el guante, el crear unos protocolos de recogida de esos datos e implementarlos luego dentro de los programas de cálculo. Es muy importante porque actualmente no hay nada, vamos un poco a ciegas y nos fiamos de los programas de cálculo y ahí hay un vacío que luego cuando lo analizas profundamente son estimaciones que haces que dan esa pequeña inseguridad que creo que si se salva haciéndolo desde el punto de vista de desarrollo, desde el inicio del proyecto, pueden aportar mucho valor al proyecto. Yo creo que te has adelantado un poco a la pregunta que te iba a hacer. Ah, vale. No, vamos, me viene bien porque yo te iba a preguntar, Juan Carlos, si realmente el mercado de los módulos fotovoltaicos bifaciales se está transformando en bifacial y si teníamos datos suficientes para poder afirmar esto o no, ¿en qué estamos? ¿En qué situación estamos? Me lo has dejado un poco, con perdón de la expresión, a huevo, Alex, de hacer la pregunta a Juan Carlos. Como he comentado antes, tenemos ya solo LONGi instalados a nivel mundial 5 gigavatios. Eso nos da un buen track record o nos da una buena foto de la situación. Estoy bastante de acuerdo con Alex en el tema del albedo, porque de alguna forma, al fin y al cabo, no te puedes fiar de una tabla que te dice tipo de terreno entonces esta es la reflexión, porque al fin y al cabo depende de muchos factores. Hay también componentes a nivel atmosférico, por ejemplo, el tema de la difusa. Puede haber, al fin y al cabo, tenemos la reacción directa, la difusa y la reflejada, entonces puede ser el caso que tengamos mucha más difusa, no la estamos teniendo en cuenta y entonces por ese lado estamos teniendo más ganancia, o sea, estamos teniendo la principal ganancia, no por la parte de reflexión. Otra parte importante es el tema del mantenimiento de la instalación, porque hay que recordar que tenemos que mantener el suelo bajo unas condiciones. Hemos hecho los datos de partida, digamos, de nuestro diseño, están basados en un tipo de terreno o un tipo de suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si anualmente esas condiciones varían, va a variar la reflexión de la luz incidente y, por tanto, va a variar esa energía producida. Con lo cual, tenemos eso en cuenta o mantenemos el suelo en las condiciones iniciales o de partida en las cuales nos hemos basado para hacer nuestro cálculo. De otra forma, vamos a obtener algo que no se va a ajustar a la realidad o a lo esperado, perdón. Y por otra parte, también quiero mencionar, en el caso del software tan famoso PVSys, de alguna forma, este software, según tengo entendido, lo que hace es subestimar la energía, o sea, que ese de alguna forma sería lo que nos da como resultado el PVSys, está bien parametrizado, nos va a dar unas conclusiones o unos valores de producción IPR por debajo normalmente de la realidad. Y eso, está más que demostrado. Muchas gracias, Juan Carlos. Ignacio, el tema, por ejemplo, de desarrollo de algoritmos inteligentes de seguimiento para maximizar la producción en función de las condiciones ambientales, me imagino que vosotros lo tendréis mucho en cuenta. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Bueno, esto tiene que ver con lo que yo comentaba al inicio de que cada vez más nuestros clientes y los desarrolladores y propietarios o futuros propietarios de las plantas tienen una exigencia técnica mucho mayor y buscan además soluciones más que productos. Buscan que en el mercado les ofrezca soluciones específicas para cada uno de sus proyectos más que un producto de estantería que se pueda adaptar al proyecto. Y en ese sentido, en los últimos tiempos, iniciado sobre todo por la bifacialidad de los paneles, en colaboración con Trina, nosotros estamos desarrollando algoritmos que van más allá del algoritmo astronómico convencional o tradicional y que tienen en cuenta, como decía antes, la bifacialidad de los paneles y también las condiciones climatológicas. Es decir, se anticipan a las condiciones climatológicas que están por venir para ir llevando el tracker a la posición óptima, que normalmente será distinta con este algoritmo mejorado de la posición teórica que nos daría el algoritmo astronómico, ¿no? Aquí hay que diferenciar entre varios términos. Tenemos como decía, el algoritmo convencional, pero luego vamos a la parte de backtracking mejorado, es decir, el backtracking lo que intenta es evitar las sombras de panel a panel, pero hacemos un backtracking
mejorado que va a tener en cuenta, y eso ya está implementado en todos nuestros seguidores, que va a tener en cuenta la diferencia de cota entre trackers contiguos, ¿no? Algo que hasta hace relativamente poco no se tenía en cuenta, pero que puede afectar significativamente a la producción, sobre todo cuando la diferencia de cota entre trackers contiguos es significativa. Y por último, también teniendo en cuenta la producción de la cara trasera del panel bifacial, nosotros hemos desarrollado un backtracking inteligente que permite que se dé cierta sombra en la cara delantera del panel, si eso va a mejorar la producción de la cara trasera. Es decir, permitimos que haya sombra de panel a panel, si eso mejora la luz que deja pasar un tracker al albedo que va a reflejar en el otro y produce mejor producción en la cara trasera de los paneles. O sea que el ir rascando pequeños porcentajes de ganancia de energía hace que realmente la aplicación de estos algoritmos de seguimiento mejorados tenga sentido hoy, ¿no? Con los paneles bifaciales en el mercado. Esto ayuda a que las expectativas que hay respecto a los paneles bifaciales se conviertan en realidad, no se queden en expectativa. Esto ayuda a que la producción de los paneles bifaciales sea la que realmente se espera que es. Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Fantástico. Antes de empezar con las preguntas de los participantes, Tomás, un tema que lo hemos tratado ya con Alex, pero ¿tú qué percepción tienes? ¿Los inversores disponen de recursos para acometer esos volúmenes de inversión para esas plantas tan grandes en la próxima década, que todos tenemos objetivos muy ambiciosos? Aquí en España, pues cada año de aquí a 2030 es casi como que instalar 6 gigavatios nuevos de nueva potencia de energías renovables. En Latinoamérica me imagino que tendréis algo parecido. Se hace a través de PPAs, merchant, directamente a mercado. ¿Cómo ves? ¿Qué percibes tú? Mira, interesante como el approach de la pregunta, como para ir juntando todos los antecedentes más o menos, o sea, técnicos que se han conversado y tendencias tecnológicas de cada uno de los distintos proveedores. Nosotros vemos dos cosas y tenemos una visión de las plantas fotovoltaicas más allá de un simple proyecto o ente que genera energía y factura por eso, que al final lo más importante para la bancabilidad acá es el sistema de ingresos que tienen estas plantas. Nosotros vemos a futuro también que se vayan mezclando estas plantas fotovoltaicas y sean más allá que un ente generador, como comentaba, sino que puedan entregar servicios al sistema. Entonces acá me gustaría agregar dos conceptos. Obviamente el inversor es clave en este sentido, junto con los módulos y los trackers, para que el inversor también hay nuevas tecnologías de que estos inversores sean unos cerebros que autoaprenden a través de inteligencia artificial, dependiendo la localidad, y así pueden ir midiendo los datos astronómicos, las distintas radiaciones, ir incluyendo los albedos, y así la planta se auto-optimiza en base a cómo operarse, cómo producir la energía. Y también es importante destacar que estas plantas también tienen una funcionalidad enorme, que son para entregar servicios complementarios a la red, y eso es una línea de ingreso extra. Y otro tema importante también es aumentar la disponibilidad de las plantas, o sea, aumentar su potencia firme. Y me gustaría agregar, no se ha mencionado mucho, pero agregar el concepto de storage. Yo creo que eso es importante mencionar en el futuro, porque estas grandes plantas, la idea es incrementar su porcentaje de disponibilidad, sean unas plantas semifirmes, como se llama el concepto, y aumentar su potencia disponible para que puedan entregar no sé, servicios de control de tensión, primario, secundario, terciario, puedan filtrar armónicos, por ejemplo, de la red, o sea, tengan mayor cantidad de servicios, aprovechar las nuevas tecnologías y la digitalización de estas plantas, aprovecharle el poder de los inversores y poder generar más ingresos. Y eso yo creo que nos va a ayudar en el financiamiento de la bancabilidad de estas plantas, porque al final hacen un upgrade más allá de ser un commodity que genera energía. Me gustaría verlo nosotros también como HL, ver plantas un poco más inteligentes en ese sentido, que tengan más funcionalidades. Entonces, eso yo creo que aumenta las perspectivas de bancabilidad de cada uno de los proyectos. Ahora, hoy por hoy en Chile, bueno, para que tengan una imagen de números, tenemos casi 6 gigas de potencia de proyectos de energía renovable, no convencional instalados, de los cuales 50% son solares, son 3 gigas aproximadamente, y 1,5 gigas en construcción a la fecha. En Colombia, mucho más precario el mercado,
pero hoy por hoy en Colombia existen 200 megas de energía fotovoltaica instalada y tienen proyecciones de 500 más. Pero también, o sea, vamos a llegar a niveles de en 4 o 5 años, ojalá se asemejen a los de Chile. En Chile va bien en el sentido del negocio, estamos con sobreoferta de energía, pero bueno, eso es otro tema. Pero los niveles de inversión han sido bastante elevados en estas grandes plantas y casi todo se financia en un episodio 4 años atrás, 3 años atrás, que financiaron, perdón, muchos proyectos a spot. Pero hoy los precios y el desacople de los nudos es tan alto que casi 90% es proyectos financiados con PPA, ya sea clientes libres o por subastas. Es un poco la dinámica de la estructura de financiamiento de estos proyectos. Y siempre con mucha deuda bancaria, obviamente, de bancos de desarrollo e intereses muy bajos. Gracias, Tomás. Aprovechando que estás tú, ya voy a pasar con las preguntas de los participantes. Aquí es que, como lo dice muy directo, dice, ¿qué pasa con la ganancia bifacial para emplazamientos situados en latitudes bajas, cercanas al Ecuador? Eso va a depender también del diseño de la planta, ¿no? Evidentemente, va a depender del diseño de la planta, de qué tipo de estructura estamos utilizando y evidentemente del ángulo de inclinación de ese módulo. Entonces, y obviamente la parte más importante aquí va a ser el albedo siempre, por supuesto. O sea, que el albedo es una de las... Es el principal parámetro. Es el principal parámetro a tener cuantos más datos mejor para poder hacer un buen diseño. A ver, aquí nos hablan de temas de estructuras, o sea vamos a ver, Jacinto Ignacio dice, ¿cómo la evolución actual de módulos, además en bifacialidad, se ve una tendencia de aumento de dimensiones de los módulos? ¿Cómo afecta en la parte de estructura estas mayores dimensiones de módulo para diferentes configuraciones? Más o menos. Bueno, afecta enormemente. Yo creo que hemos ido hablando de ello. Afecta enormemente y nos ha tenido a todos en los últimos meses trabajando, previendo los módulos, las dimensiones de módulos que venían al mercado, trabajando en nuevos túneles de viento, en un replanteamiento de los factores de inestabilidad aeroelástica para un cálculo fino de nuestros seguidores, ¿no? Hablo, por supuesto, de configuración 2V, pero esto es extensible a cualquier seguidor e incluso a cualquier estructura fija. Pero el más sensible, lógicamente, a velocidades de viento por la vela que tiene y por las características que tiene es la configuración 2V actualmente. Entonces afecta enormemente, pero es algo en lo que nosotros en Enclave, como decía antes, hemos estado trabajando los últimos meses de forma muy intensa con RWDI en Canadá, con su túnel de viento, y bueno, yo creo o puedo decir que estamos más que preparados para soportar las dimensiones de los módulos que están en el mercado y que vendrán al mercado durante todo este año. Lo cual no quiere decir que podamos ya lanzar las campanas al vuelo y olvidarnos de seguir avanzando, porque bueno, esto no diré yo que es imparable, pero supongo que seguirá evolucionando y tendremos que estar preparados para nuevos cambios en el mercado de los módulos no sé si a corto, pero a medio plazo seguro que sí. Yo quería hacer una apunte al respecto, si nos importa. En nuestro caso, claro. Longi, estamos en la carrera esta de los 500 vatios plus, pero junto con este tenemos dentro de esa familia de los 500 vatios, de más de 500 vatios, lanzamos conjuntamente un módulo con un layout estándar, pero de 66 megacélulas, lo cual mantiene las dimensiones por debajo de 2,1 metros y estamos en un entorno de unos 485-500 vatios, lo cual puede ser un módulo candidato para una configuración 2V, manteniendo una densidad de potencia alta, alrededor de 500 vatios, con unas dimensiones para la vela de 4,2 metros, incluso algo menos. Muy bien. Fenomenal, Juan Carlos, Ignacio. Aquí también una pregunta muy rápida. Dice, ¿cuánto tiempo sería el tiempo estimado mínimo que se recomienda para la medición del albedo? ¿Un año valdría como mínimo para tener datos? Nosotros, por ejemplo, para el tema de desarrollo, esto se suele hacer durante el tema de desarrollo. El desarrollo suele durar entre 1 año y medio y 2 años en España. Y fuera de España, principalmente en México y Colombia, incluso en Colombia algún mes más nos está costando.
Cuando ya tenemos claro que vamos a tener una viabilidad del proyecto, que es aproximadamente al medio año, necesitamos meter esa estación meteorológica. Cuanto más mediciones tengamos, evidentemente, muchísimo mejor. Cuantas más estaciones meteorológicas tengamos en campo, muchísimo mejor, porque no es lo mismo el albedo en plantas grandes que comentábamos, no es lo mismo el albedo en una zona que sea más rocosa que en una zona que sea más de arena, dentro del mismo planta. Al final estamos hablando de muchas hectáreas de terreno. Entonces, evidentemente, cuanto mayor sea la muestra, muchísimo mejor va a ser el estudio. Pero como mínimo un año. Un año es recomendable y ya da unos valores muy representativos de lo que es la planta. Yo tengo, bueno, de parte, no, esto no es mío, esto lo vi en unas conferencias de la UPM, del Instituto de Energía Solar, en el cual comentaban que ellos eran capaces, bueno, que realmente luego lo piensas y puede llegar a ser así. Bueno, yo creo que sí. Pues se pueden hacer mediciones de albedo de un día solo, porque realmente lo que importa es la superficie. Si tú tienes una representación de todo, de un día completo en el cual vas a ver el sol en cualquier posición según la hora de exposición, al fin y al cabo lo que importa es la superficie. Si la superficie no varía, siempre la misma, o sea que la mantenemos bien o no hay una modificación en esa reflexión, pues vas a tener ese valor, independientemente de sea, vamos, es una referencia que comentaron. Lo único es que eso, por ejemplo, en ciertos países te puede valer, por ejemplo, en países desérticos en donde la superficie... Es constante, sí, a eso me refiero. De la época de lluvias a la época seca, pues evidentemente cambia total. A eso me refería, exactamente. Esa va a ser la diferencia. Pero si no varía, como depende de la superficie de reflexión, al fin y al cabo, si esa superficie no hay una variación, pues con un día sería suficiente. A ver, aquí tengo una pregunta de Germán. Dice, buenas tardes, quisiera conocer vuestra opinión en cuanto a la complejidad de los sistemas de control de planta PPC para parques solares con una gran cantidad de inversores por string, mayor a 200, tanto en la etapa de proyecto como en la de operación y mantenimiento. Adicionalmente, también quisiera conocer su opinión en cuanto a proveedores de inversores que no ofrecen PPC. ¿Qué dificultades se encuentran en la integración? Sí. Nosotros, por ejemplo, lo del PPC nos parece fundamental y nosotros siempre todos los PPCs los contratamos directamente con las empresas, con los inversores. Al final, si compramos un inversor X, esa empresa es la que hace el PPC porque aporta un valor añadido que conoce los equipos y conoce el sistema de comunicación que evidentemente si lo damos a una tercera empresa siempre suelen haber problemas de comunicación. Entonces, para nosotros es fundamental que el que suministra a los inversores tenga el PPC. Y el tema de PPC en plantas, vamos, es un requisito fundamental. Es que pueden haber desde paradas programadas por el operador de red hasta paradas intempestivas por parte de una subestación que no es ni la tuya. Entonces, es fundamental. Tiene que haber un PPC por la planta por obligación. Sí, sí. Tomás quizá también tenga alguna experiencia en tema de PPCs. Sí, o sea, yo comparto en verdad lo mismo contigo, al final tiene que estar disponible para poder controlar cualquier acontecimiento que el operador de red quiera, cliente, variación en ese sentido, entonces, claro, es fundamental, o sea, va en línea un poco también con todo lo que es la digitalización y control, y que ojalá lo más remoto posible de las plantas, eso es un poco a donde tiende esto, quizás autodespachables también, eso sería una maravilla, si se logra. Sí, nada, el PPC es un must con mayúscula, sí, sin duda. Juan Carlos, me dice aquí, ¿qué importancia dan ustedes a la degradación del panel? Creo que es un aspecto clave en un producto de tanta duración, muchas veces en condiciones extremas. Bueno, la degradación, entiendo que se refiere a la degradación garantizada o... Entiendo que sí, ¿no? Bueno, no sé, yo me voy a referir a esa. Sí. Bueno, como me contaba al inicio, en el caso, por ejemplo, del módulo bifacial, incluso en el módulo monofacial, tenemos garantías de degradación inicial del 2% en ambos casos y 0,55 y 0,45 respectivamente con el monofacial y bifacial, hasta 25 y 30 años. ¿Eso gracias a qué es? Pues bueno, pues entre otras cosas, gracias a los materiales utilizados en el bill of material del módulo y luego aparte también a la adopción del galio, sobre todo, es lo más importante diría yo, a la adopción del galio como dopante en vez de la utilización de boro, que es lo estándar en el mercado. Eso elimina la interacción entre el oxígeno y el boro, el cual es conocido se produce el efecto de LID o degradación inducida por la luz. Gracias al galio, a la eliminación del boro y a la introducción del galio como dopante,
reducimos o eliminamos esa degradación inicial inducida por la luz. Interesantísimo. Yo que soy ingeniera química, en cuanto me empiezan a hablar de los elementos de la tabla periódica ya me emociono. Ya me Yo no soy encanta. químico. Solo me sé Ya me esos he dos. puesto yo. A ver, tengo como... a ver, un segundo. Sí, la degradación del panel la han hecho varios, por lo visto, me dicen aquí. Aquí me dicen, ¿en mesa fija será rentable utilizar paneles bifaciales? ¿De cuánto sería la producción de la parte inferior utilizando en mesa fija? Bueno, a nosotros, yo podría decir que ya nos han pedido en más de una ocasión estructura fija para panel bifacial. O sea, no puedo decir que lo estemos instalando, pero lo estamos desarrollando y lo estamos ofertando. O sea, que sí que ten en cuenta que hay muchos gigas ahora mismo de fija desarrollados en España, pendientes de ir adelante, y solo en España, ¿no? Pero bueno, por no hablar del Caribe, del resto de Europa, de la mitad de Francia para arriba, y en muchas otras ubicaciones, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos una estructura fija específica para panel bifacial en la que, pues, lógicamente, evitamos que haya componentes estructurales en la parte trasera que estén dando sombra al panel. Muy bien. Sí, yo ahí añadir... Jacinto. Sí, que bueno, nosotros tenemos en Francia varias instalaciones no muy grandes con panel bifacial y como comenta Ignacio, pues la configuración, ¿no?, que se adopta es en horizontal, precisamente pues para evitar el sombreado de la parte trasera. Pero es raro, o sea, es algo muy puntual y bueno, la tendencia es que el bifacial, el módulo bifacial vaya con seguidor, ¿no?, más que con estructura fija. Muy bien, fantástico. Creo que es una de las últimas preguntas. Dice, para mejorar el albedo, ¿puedo hacerle algún tratamiento al suelo? Por ejemplo, tapizarlo en cal o algo así. John Cerón, de Colombia, hace esta pregunta. A nivel ambiental, creo que no te lo van a permitir. No se van a dejar. Por tanto, Bueno. es complicado ya que a nivel ambiental te vayan a permitir hacer ningún tratamiento al suelo. Y luego, si te lo permitieran, el coste que tendría respecto a la ganancia sería para analizarlo. Claro. Pues estas son las preguntas de los participantes. Yo tenía una que siempre lo tengo ahí. ¿Está preparado la tecnología bifacial para tejados? Porque solo hemos hablado de suelo, grandes plantas. ¿Qué pasa ahora que se habla? O sea, que también el mercado de autoconsumo, por ejemplo, en España es muy, muy potente. ¿Está preparada ahí las estructuras para coger módulos bifaciales y ponerlos en los tejados? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos... Adelante, Jacinto, adelante. No. Es un tema puramente estructural. O sea, nosotros ahí, si se quiere instalar en tejado, nosotros desde el punto de vista estructurista, pues nos adaptaremos a lo que el cliente nos solicite. Pero ya un tema de producción y es un tema ya más de diseño, ¿no?, que tenga sentido real y poner este módulo bifacial en cubierta, ¿no? Nosotros no trabajamos ese segmento, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que no hacemos cubiertas, nos lo dicen, pero no lo estamos haciendo. Bueno, puedo decir que de hecho estábamos estudiando ahora unos proyectos por su volumen en Vietnam, pero no creo que vayamos a ello. Pero bueno, ten en cuenta que al final una estructura en una cubierta es como una estructura fija, pero mucho más cerca del suelo, aunque por otro lado tienes un albedo más continuo, que sería el propio material de la cubierta, que será más homogéneo que el de un terreno, pero estás mucho más cerca de él o eventualmente no tienes altura y estás pegado a la cubierta, ¿no? O sea que a lo mejor por ahí podría perder lógica el plantear bifacialidad en cubierta, pero vamos, no soy yo el experto para llegar a esa conclusión. Bueno, pues yo os he hecho todas las preguntas. Bueno,
el último, que no quería yo terminar con esta connotación así más negativa, que es lo que hemos comentado al principio, que lo ha puesto encima de la mesa Alex, del tema que está pasando en Castilla-La Mancha, la potencia máxima de la instalación. Parece que debe de contemplar ese incremento, ese porcentaje de ganancia de bifacial. Realmente, bueno, pues donde indica la potencia instalada, quieren ampliar a esa producción pues, mayor que produce un módulo bifacial, ¿no? Espero que esto pues, se solucione, porque es el único país que parece que ha salido que bueno, pues, no tiene mucho sentido y bueno, pues lo que es potencia y lo que es producción, que no mezclen terminología, ¿no? Y bueno, pues imagino que estamos, como ha dicho Juan Carlos, estamos trabajando en ello y bueno, pues lo comunicaremos cuando tengamos respuesta de cartas y demás que iremos preparando desde la asociación. Y yo, pues, ya nos hemos pasado casi media hora. Me vais a perdonar por quitaros media hora de vuestro tiempo. Alex, Juan Carlos, Ignacio, Jacinto, Tomás. Hemos llegado a ser cerca de 100 participantes. Un honor haberos tenido grandes expertos y conocedores en esta tecnología que apunta, bueno, que ya es una realidad, pues lo que me habéis comentado de tanta cantidad de gigavatios que ya están instalados y que reproducen lo que estáis diciendo. Y nada, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Bueno, es que aquí hemos tocado tantos temas y la importancia de tantos parámetros, el albedo, que lo hemos comentado, hacer bien un diseño técnico, tener en cuenta el cuidado con bueno, pues al ampliar el dimensionamiento del módulo, pues la vela en los seguidores, la bancabilidad, la irradiancia, la altura normalizada. Bueno, aquí tengo un montón de los 5 gigavatios que han puesto en Longi, en Chile, en Colombia. La verdad es que tenemos por delante un gran reto, una cantidad importante de nuevo contingente de energías renovables que van a ir al sistema eléctrico, yo creo que a nivel mundial. Haciendo bien las cosas, yo creo que bueno, pues nuestro objetivo evidentemente es tener un mundo en el que nuestros hijos y nietos pues, puedan seguir viviendo, ¿no? Entonces, vosotros que sois los técnicos y hacéis realidad ese potencial de la tecnología, pues la verdad lo habéis dejado aquí, vamos, perfectamente lo habéis puesto de manifiesto. Y nada, pues muchísimas gracias. Espero seguir leyendo cosas vuestras, seguro, porque vamos, representáis a casas muy importantes que están haciendo mucho y bueno, pues muchísimas gracias por vuestro conocimiento y por habernos hecho que aprendiéramos un poquito más en el día de hoy. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Lucía. Gracias, colega. Un saludo. Chao.